Entonces, bien chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy día es sensibilidad, o bueno, hipersensibilidad e inflamación crónica. Ya chicos, este viene a ser el segundo temita luego de su parcial. Ya, vamos a comenzar. Ya, vamos a hacer un breve repaso. La clase de hoy es corta a comparación de la clase pasada. Y bueno, ustedes saben que el sistema, ¿verdad? El sistema inmune es todo un grupo, ¿verdad? De actores celulares que trabaja de manera coordinada y lo que va a permitir es eliminar, ¿qué cosa? Las condiciones de peligro. Pero no solamente eso, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo de eliminarlas, comenzaba a repararlas, ¿verdad? A restaurar, ¿qué cosa? El equilibrio, la homeostasis de los tejidos, ¿verdad? Y entonces, ustedes saben que el sistema inmune va a tener cosas buenas como cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la función que en sí es restablecer la homeostasis, a partir de aquí vamos a poder nosotros acentuar en dos ideas importantes. ¿Cuál es? La discriminación entre lo propio y lo ajeno, ¿verdad? O también lo que llamábamos discriminar lo inocuo y lo peligroso, ¿verdad? Entonces, justamente vemos que el sistema innato y adaptativo tendrían que estar conectados, tenía que haber una relación con los dos porque los dos juntos trabajan, ¿verdad? Es como que uno va a adelantarse un poquito y el otro ahí nomás va a venir, ¿verdad? ¿Y qué ayudaba o qué reparaba cuando el sistema innato y el adaptativo se juntaban? Ah, bueno, ellos estaban ayudando en las fallas por aspectos genéticos del individuo, en los estilos de vida, en los procesos infecciosos, en las condiciones ambientales, ¿verdad? Porque justamente en esos cambios, ¿qué cosa que había? Podía entrar un ente, ¿verdad? Extraño que causaba de alguna manera daño a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque desequilibraba el equilibrio con el que él constantemente trabaja, ¿verdad? Y entonces, pues tú, por ejemplo, si entraba un virus, tú el primer día, segundo día, no lo sientes, pero el virus tiene su manera de actuar, ¿verdad? ¿Cómo es? Al principio tú, bueno, comienzas a sentir de repente leve dolor de cabeza, por ahí la nariz que te destila un poquito, pero dices, es el cambio de clima, no le tomas importancia. De repente a los 2 días ya no, ya comienzas a sentir la nariz, ahora sí, que parece un caño, el dolor de cabeza ya no es chiquito, sino es fuerte, quieres dormir todo el día, tienes malestar general. El cuarto día te comienza de repente un dolor de garganta intenso que no puedes tragar nada, ¿verdad? O simplemente es el estar todo el día tumbado, de repente haces un poquito de fiebre, ¿verdad? Y así. Y acuérdense también que estos cambios no es un cambio para todos igual, sino que dependiendo del organismo es que nuestro sistema va a actuar con los signos y síntomas que son específicos de cada uno, ¿verdad? Entonces, justamente lo que yo les he comentado, esto del dolor de cabeza, la gripe, me refiero a la congestión, ¿qué más? Bueno, con términos médicos que ya más adelante ustedes van a comenzar a utilizar, dolor de cabeza, cefalea. El no poder respirar bien, disnea. Eh, el estar con malestar general todo el día ahí en la cama, tumbados, ¿verdad? Si es fiebre, ustedes tienen que ver qué tipo de fiebre. Ah, es febrícula, de repente subió un poquito. No, es una fiebre ya muy alta, de 40, de 38. Uy, no, ahí sí yo tengo que ponerme a ver qué otras cositas más está afectando, ¿no? ¿Y a qué conduce estos fallos que yo te estoy mencionando? Acuérdense, a la hipersensibilidad, a la autoinmunidad y a lo que es la inmunodeficiencia. ¿Ya? Y eso de hoy día vamos a hablar un poquito de cada uno. Sobre todo el que más vamos a resaltar es hipersensibilidad. ¿Cuándo es que nosotros somos hipersensibles? ¿Ya? ¿Y en quiénes se dan más o quiénes son más propensos a tener esta hipersensibilidad que en otros? ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, este término, hipersensibilidad, viene desde un punto de vista clínico, donde se va a reconocer qué cosa, la respuesta inmune, ¿verdad? Y
en cómo la voy a reconocer, porque va a haber una evidencia en mi cuerpo, en mi organismo, ¿verdad? Hacia determinado antígeno, hacia determinado ente que entre. Va a ser muy distinto que cómo va a reaccionar mi cuerpo frente a una bacteria. Puede ser, por ejemplo, el Vibrio cholerae, y también va a ser distinto cómo actúe frente a un parásito, ¿verdad? O frente a un virus que puede ser virus de la influencia, el coronavirus, el normavirus, y etcétera, etcétera. Ustedes saben, ya han visto por microbiología, por este parásito, ¿verdad? Que los virus se subdividen, que los microbios se subdividen y los parásitos también. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, yo voy a tener una respuesta. Ah, mira, ¿qué pasa? Ustedes hemos visto la clase pasada cómo es la respuesta contra los microbios. Y acuérdense que los microbios pueden ser de tipo comensales, pueden ser antígenos, ambientales, inocuos, como por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Verdad? El polen, los ácaros, que es algún tipo de respuesta nos daba hacia nosotros, la alergia, ¿verdad? El liberar histamina. ¿Ya? Es muy distinto de repente si yo tenía un parásito con el que yo eh, convivía, ¿verdad? De repente ni siquiera tenía eh, cuenta o noción de que había un parásito invadiéndome, hasta que ya de repente hay un punto donde yo comienzo a sentir los signos y síntomas, ¿no? De repente hago algún tipo de infección, una diarrea, fiebre, dolor de barriga o dolor abdominal, dolor de barriga que estoy hablando, dolor abdominal intenso, ¿no? Y también de acuerdo al tipo de dolor de barriga, dolor de abdominal que yo tenga. Puede ser un tipo en el epigastrio, ¿verdad? Por anato, en el hipocondrio izquierdo, en el hipocondrio derecho. ¿En qué más? A ver, acuérdense de anato, de esa parte que habíamos visto de justamente. ¿Qué más? A ver, acuérdense, chicos, esto lo hemos visto en anato, por Dios, no me dejen hablando sola. A ver, el epigastrio, el hipocondrio, las fosas ilíacas, ¿verdad? Es muy distinto. Yo tengo que ver dónde o qué me va a afectar y, ¿verdad? Entonces ya. Lo que yo quiero llegar es que la respuesta frente al ente que yo me voy a ver, ya, va a ser distinta. Va a ser, cada una va a tener ser específica, ¿verdad? Si es una bacteria, si es un microbio, si es un virus, si es un parásito, si es un alérgeno, ¿ya? Y acuérdense que también puede haber una respuesta contra los tejidos propios, como en el caso de ¿qué cosa? El cáncer. Pero no solamente el cáncer, sino hay otras enfermedades que lo vamos a ver el día de hoy también, que son enfermedades autoinmunes, es decir, el sistema inmune propio se genera la enfermedad. Hay algo ahí, hay un desequilibrio en mi sistema inmune que, pucha, va a hacer que yo desarrolle, ¿no? Esa enfermedad, ¿ya? Y luego vamos a ver una respuesta crónica. ¿Qué quiere decir eso, Angie? Una respuesta crónica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ¿no? Un tipo de infección, un tipo de ataque en nuestro sistema, lo primero que vamos a ver es la respuesta aguda, ¿verdad? Esa respuesta que vemos en los primeros días, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no llego a controlar eso? Si de repente, no sé, no tengo un control, no llevo un tratamiento específico y hago que de algo que fue tan chiquito, tan agudo, comience a crecer y ya no se prolongue en días, sino ahora sea semanas, meses, años. Ah, estoy hablando entonces acá de una respuesta crónica, ¿verdad? Puede ser un cáncer, puede ser los granulomas, ya, que son un tipo de masas, de nódulos que vamos a ver ahí, ya, justamente, que bueno, cuando uno ve un granuloma, el granuloma puede ser benigno o maligno, ya, pero si es de tipo maligno, sobre todo ahí yo debo de enfocarme más, de tener más cuidado, ya. Bueno, entonces, acuérdense, chicos, de esto, ya esta respuesta o dimensión o duración va a ser de acuerdo al ente o la manifestación que yo tenga, ¿verdad? ¿Y esto qué me va a dar? Esta hipersensibilidad que yo estoy teniendo frente a ese antígeno, frente a ese ser o ente extraño, ¿verdad? Así como le dice tu profesor de inmunología, me va a dar un tipo de manifestación clínica, esos llamados signos y síntomas. Ah, y de acuerdo a eso yo tengo que ver, ¿verdad? ¿Qué respuesta va a dar mi organismo? ¿Verdad? Si es algo crónico, si de repente es una respuesta contra tejidos, si es una respuesta contra microbios o comensales o antígenos ambientales y no. ¿Ya, chicos?
Muy bien. Y justamente acá para poder ver lo de hipersensibilidad, que es el término nuevo del día de hoy, vamos a ver que ha habido una clasificación. ¿Por quién? Por unos científicos que eran Hay y Combs, ¿ya? Ellos se han basado en el tipo de respuesta inmune, ¿ya? Y los mecanismos efectores que están detrás de qué cosa? De la respuesta, ¿verdad? Que todo tu sistema inmune va a dar. Es decir, tus cachaquitos, ya que están ahí, tus soldaditos preparados para combatir, de acuerdo a su respuesta, es que hemos clasificado los tipos en cuatro, ¿ya? Cuando hablemos del tipo uno, vamos a hablar de una respuesta inmediata o alérgica. Por ejemplo, a ver, estás tú con tu amiga y dicen, ay, mana, vámonos de camping. Y tú le dices, ya, chévere. Entonces se van a un lugar así bonito, lejos acá de todo el tráfico de Lima. Se sientan, no sé, ponen ahí su manta, sacan su sándwich, de repente están ahí hablando sobre una serie en Netflix, ¿eh? Y de la nada tu amiga, ¿verdad? Comienza a estornudar. Chis, 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 por todo lado y tú la miras y ¿qué tienes? Y no para, es una congestión que tiene así de manera seguida. Y está, y te quiere hablar, pero sus ojos están rojos, su nariz está roja. Ah, tú lo que tienes que decir, mi amiga está teniendo un tipo de respuesta hipersensible, pero ¿qué hay por acá? De repente por ahí habían flores y había polen. Ah, de repente mi amiga no sabe y recién ahorita está descubriendo en nuestro camping, es alérgica al polen. Entonces, al momento que ella está estornudando, está liberando esas histaminas, ¿ya? Pero también, ¿qué cosa va a pasar ahí? La respuesta de tipo uno y la voy a marcar acá con, ay, sorry, la voy a marcar con un resaltador, tiene que ver con lo que son anticuerpos. Es decir, que en acá los anticuerpos que son creados por quién, por la célula B, que después viene la célula plasmática y todo eso, ¿verdad? Generan anticuerpos ante esa reacción alérgica que estás teniendo. Angie, pero solamente el polen puede causarme alergia. No, los mariscos causan alergia, el polvo causa alergia, los ácaros causan alergia. ¿Ya? Y así, es más, hay una infinidad de tipos de alergias y hay justamente un test que se hace, ¿verdad? Para saber qué tipo de alergia uno tiene. De repente no tiene ningún tipo de alergia, ¿ya? Muy bien, esa es la tipo uno, acuérdense, ¿ah? Ya, ahora la tipo 2. La tipo 2 también está mediada por anticuerpos. Esta también va a involucrar anticuerpos. ¿Y cuándo vamos a poder ver esta, Ani? La del tipo 2 se ve más, chicos, en lo que es justamente cosas cotidianas que vamos a ver ahorita en un momento, ¿ya? Lo voy a explicar cuando lleguemos al tipo 2 porque ahí hay algo que se agranda, o sea, engloba, ¿ya? Lo que tú tienes que acordarte acá es que está también mediada por anticuerpos, ¿ya? La 3 chicos, también está mediada por anticuerpos, ¿ya? Pero acá no solamente los anticuerpos, sino que el anticuerpo se va a juntar con algo más. ¿Ya? Y ese algo más va a formar los inmunocomplejos. Y esos inmunocomplejos te dan una respuesta mucho más específica, mucho más compleja, mucho más avanzada para que tu sistema combata. Y por último vamos a hablar la del tipo 4. Y esta sí tampoco no te puedes olvidar. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que el tipo 4 está mediada por ya no los anticuerpos, sino por los linfocitos T. Es decir, si el tipo 1, tipo 2 y el tipo 3 tenía por ahí las células B o los linfocitos B, ahora el tipo 4, esta sí es netamente de los linfocitos T. ¿Ya? Entonces, eso es como que un pequeño adelanto, ¿ya? No es todo porque ahorita vamos a hablar uno por uno, ¿ya? De qué es lo que eh, de qué es lo que se encarga y qué es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces vamos a ver con la hipersensibilidad de tipo uno, acuérdense que es llamada la hipersensibilidad inmediata, y ahí como yo les estaba contando, acá tiene que ver qué cosa, los alérgenos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿no? El caso de la chica, bueno, ya, que la presencia de polen, entonces no tenemos, o, bueno, hay barreras que nosotros podemos contener, ¿verdad? Y de repente para nosotros el polen no nos causa daño, pero hay otras personas que no y justamente dan el acceso a romper esa barrera. ¿Y qué sucede? Ocurre el estornudo.
¿Ya? ¿Qué más? Vemos también que no solamente, como les digo, el polen, sino también puede ser los ácaros, el polvo, los propios pelos de los animales, algún tipo de comidas como los mariscos, el maní, ¿verdad? Algunas personas también son intolerantes o alérgicas a lo que es los lácteos, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces acuérdense, acá hay una hiperreactividad del sistema y lo que va a causar es una sensibilidad de tu sistema inmune muy alta hacia los alérgenos. Ya chicos, entonces la respuesta que te puede ocasionar en algunas personas la hipersensibilidad es mediada. Es decir, si bien es cierto, comienza a estornudar, comienza ¿no? a ver que sus ojos se ponen rojitos, su nariz rojita, y basta que de repente se aleje, ¿no? Y esté en otro lugar y como que vuelve a tranquilizarse, vuelve a restablecer ese equilibrio de la homeostasis. Sin embargo, no todas las personas, como les digo, son iguales. Hay otras personas que no, que tú tienes que actuar de manera rápida porque esa constricción que está viendo, esa hipersensibilidad la puede llegar hasta matar. ¿Ya? A unas personas se le hincha la lengua o el paladar, sobre todo la lengua, y no pueden respirar y sienten como que se ahogan. Entonces ahí yo tengo que actuar. Para eso, las personas que son muy hipersensibles suelen tener a la mano un tipo de, como que inyección que ¡plum! Apaga, ¿no? Esa hipersensibilidad y lo que hace es mediar la respuesta, ¿no? Al alérgeno. Pero otras personas no, ¿no? Porque de repente desconocen que tienen esto. Entonces lo que tú tienes que hacer es actuar rápido, sacarla del lugar, tratar de ayudarla, tratar de que no se ahogue, que no se asfixie y llamar, ¿no? A la ambulancia. ¿Para qué? Para que pues, sea trasladada a un lugar donde puedan estabilizar. ¿Sí, chicos? Acuérdense también de este dato importante. Hay alimentos que causan el 90% de alergias en estas personas que son hipersensibles, ¿no? De tipo 1. Muy bien. ¿Y cuál es el mecanismo? Porque, Angie, tú me estás hablando así muy en general, pero debe haber un mecanismo. Obvio, obvio que hay un mecanismo. ¿Y quiénes participan? Y eso es lo que te interesa porque es lo que tu profe te va a preguntar. Estamos viendo acá a las células dendríticas, ¿verdad? Estas son las iniciadoras. Vamos a tener a los linfocitos TH2, a las células B productoras, porque estas te van a dar anticuerpos. ¿Y qué tipo de anticuerpos? Yo te había recalcado cuando habíamos hecho las clases, ¿verdad? De inmunoglobulinas, que el anticuerpo IgE es el que actúa, ¿verdad?, ante alergias, ¿ya? Entonces, esto de acá tampoco no te debes de olvidar. Acuérdate, ¿qué anticuerpo? El IgE. Muy bien, entonces, la célula dendrítica ya es ella es la que va a comenzar todo. Ella es la que va a iniciar todo. Ella es la más chismosa. ¿Qué pasa? Ella se pone en contacto con la molécula del alérgeno y dice, uy, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué estás acá en mi cuerpo invadiéndome? ¿Ya? Captura esa información y la va a llevar ¿hacia dónde? Hacia el linfocito T, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá hay una condición de alarma y esta es capturada hacia el linfocito T. ¿A qué linfocito T allí? ¿Al auxiliador o al citotóxico? Acá va a tener que ayudar el auxiliador, ¿verdad? Entonces, los T de CD4 que son vírgenes, ¿verdad? Porque van a recién exponerse hacia ese eh, alérgeno, ¿ya? Comienza, ¿no?, a activarse. ¿Y dónde la célula presentadora la presenta para que se active, para que ya no sea virgen? A un complejo de histocompatibilidad, ¿verdad? Y ese complejo de histocompatibilidad, ¿cuál es? ¿Es el 1 o el 2? Yo estoy hablando de las TCD4. A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué será? ¿Qué complejo de histocompatibilidad? ¿El 1 o el 2? El 2, ¿verdad? El 2, ¿verdad? Entonces, ahí queda Angie, no, ese complejo de histocompatibilidad se activa, ¿verdad? Para que el linfocito virgen ya no sea virgen y ahora sí comienza a madurarse, tiene que dar unas señales. Entonces parte de la señal 1 de reconocimiento, de activación, ¿verdad? Y de desplazamiento, que es la 3. ¿Qué cosa? ¿Quién proporciona estas señales? La CD, es decir, esta acá, la célula presentadora de antígenos.
Entonces ya una vez mi linfocito virgen, ya no es virgen porque ya recibió las señales, ya maduró, se va a convertir en ¿qué cosa? En el linfocito TH2. ¿Y este TH2 qué hace? Me va a producir citoquinas, ¿verdad? Y estas citoquinas, ¿por qué son importantes? Porque ellas me van a ayudar, ¿verdad? Al momento que yo entre al campo de batalla donde está el alérgeno, y yo comience a luchar, pero tengo que tener señal porque yo tengo que saber dónde moverme, cómo moverme, ¿verdad? Como cuando uno va al campo de batalla, tú no vas a ir y decir, ya llegué, y pum, te matan porque no sabes ni cómo defenderte, si de repente tirar una patada, si de repente disparar, igualito. Necesitas tu órdenes, ¿verdad? Entonces ahí entran esas citoquinas, porque ellas comienzan a mediar qué es lo que ellas cómo van a combatir contra ese alérgeno. ¿Y qué citoquinas van a intervenir, Angie? Si estoy hablando del linfocito TH2, aquí van a intervenir la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Y estas interleuquinas, acuérdense, como están en una cascada de movimientos, una cascada de defensa, van a activar a un factor que es este de acá, el factor de transcripción capa 3. ¿Verdad? Y justamente este factor de transcripción capa 3, el que va a activar ¿a qué cosa? Al linfocito B, ¿verdad? Y este linfocito B ya, entonces dice, ay, el linfocito B, mira, ha habido todo un proceso, toda una cascada desde las citocinas hasta ese factor kappa, ¿verdad? Pero todos provienen de alguien que les ha mandado. ¿Y quién es ese alguien que ha mandado? El linfocito TH2. Entonces, la célula B o el linfocito B con el TH2 tienen que trabajar juntos, ¿verdad? Entonces le dicen, el linfocito TH2 le dice al célula B, oye, ya llegué, acá están mis citocinas, ya tengo acá, por ellas he tenido el factor de transcripción capa 3, ¿verdad? Necesitamos interactuar juntos para matarlo, pues, brother. Si no, yo solita la puedo, pero tú también necesitas porque yo necesito de tus anticuerpos. Si no, ¿cuál es el chiste? Le dice, puedo matar y de nuevo va a comenzar de nuevo. Entonces el linfocito B le dice, ya, está bien, ¿verdad? Vamos a interactuar juntos. Entonces este linfocito B, como está hablando ahorita de su estrategia con el linfocito T, el T le sugiere, le dice, linfocito B, pues, yo necesito de tus anticuerpos. Y el B le dice, ya está bien, pero ahora ¿cuál te mando? Y el linfocito D, ya, pues, pero estamos acá, mira, mis citocinas, mi factor me dicen que es un alérgeno. Además, la célula dendrítica también, o la célula presentadora de antígenos también ha venido y me la ha presentado, pues es un alérgeno. La célula B dice, entonces si es un alérgeno, tiene que estar presente mi inmunoglobulina E. Y ahí se secreta, ¿verdad? Por el linfocito B, esta de acá, la secretora del anticuerpo de inmunoglobulina. Y una vez ya está formado entonces el linfocito B con el T y hay una inmunoglobulina presente, comienza la verdadera batalla. Y es así, chicos, el mecanismo, ¿ya? Todo, acuérdense, viene desde la célula dendrítica, que es la que comienza, pasa al linfocito T, el linfocito T a sus interleuquinas, la interleuquina hacia el factor de transcripción capa 3, ese factor de transcripción señala, ¿verdad? ¿A quién? Al linfocito B, y ese linfocito B va a interactuar con el linfocito T. Y el T le dice, pues no, oye B, pero tú también tienes que ayudarme. Secreta tu anticuerpo de la inmunoglobulina E. Y esa E es la que al final va a ayudar, ¿verdad? A que la batalla contra ese alérgeno sea potente, sea específica y tenga memoria, que es lo que nos importa. Ya está. Hasta ahí entonces hemos visto lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ya. Eso es como comienza, pero la inmunoglobulina E también tiene su función. Acá también va a tener su partecita, su película estelar, ¿verdad? ¿Qué hace esa inmunoglobulina E una vez que ya todo han venido, ¿no? Y le han dicho, oye, ¿sabes qué? Te necesitamos para la memoria. Esta inmunoglobulina E, chicos, se va a ubicar en los mastocitos, en los basófilos, ¿verdad? Y ocurre cuando siempre hay un proceso de sensibilización, ¿verdad? Entonces, la inmunoglobulina E es fundamental porque lo que va a hacer es liberar gránulos, ¿qué cosa? Que tienen histamina, que tienen leucotrienos y que tienen prostaglandinas, ¿verdad? Cuando ocurre el primer contacto con el alérgeno, no hay una desgranulación. Lo que va a haber es una sensibilización.
Cuando ya comience la respuesta del mecanismo, ¿no? Que viene la célula dendrítica, bien. Entonces, ahí recién ya comienza una batalla. Pero acuérdense, el primer contacto nunca va a ser desgranulación, nunca va a ser atacar así por atacar, no. Va a ser sensibilización. Es por eso que cuando viene el alérgeno tú comienzas a estornudar, ¿verdad? Estás así con tu nariz o estás con los ojos medio rojos, como que estuvieras llorando y dices, pero nada me pasa, pero ¿por qué lloro? Ya, igualito, ¿verdad? Entonces acuérdate, el primer contacto es sensibilización y luego, ya después de que comienza toda esa respuesta, ahí sí hay una desgranulación, ¿verdad? Y cuando hay una desgranulación es porque ahora sí el anticuerpo está en todo su esplendor y lo que va a hacer es generar memoria para poder matar. Lo mata y genera memoria. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, sigamos. La inmunoglobulina E va a tener un receptor específico, ¿ya? Donde, acuérdense, ¿dónde va a estar? En los mastocitos, en los basófilos, ¿verdad? Y estos, por eso es que yo les digo que el primer encuentro no. En un segundo encuentro, ahí sí comienzan a producir una liberación inmediata de los gránulos y moléculas que son efectos sistémicos para poder controlar esa sensibilización, ¿verdad? Entonces la inmunoglobulina E lo que va a hacer es sensibilizar adentro, ¿no? Se señala al interior de la célula. Ahí lo que va a hacer es degranularse. Comienza ella a ponerse en mancha su factor, ¿verdad? De poder matar, de poder acabar con el alérgeno. Entonces acá actúa porque va a liberar citocinas, va a liberar histaminas, va a liberar leucotrenos, ¿verdad? Moléculas que van a provocar reactividad, ¿verdad? Y cuando yo comienzo ya a ver esa interacción, ¿verdad? Entre mi IgG y acuérdense, mi alérgeno, ¿verdad? Es muy diferente a que yo comience a actuar ahora con mi TH2, que es también uno de los linfocitos que me va a ayudar a remover, ¿verdad? Este proceso, ¿no? Entonces, el TH2, chicos, de manera natural, se propone que a los niñitos se les desarrolle. ¿Por qué creen que cuando, no sé si ustedes han escuchado, tienen hermanitos menores o sobrinitos por ahí, a veces hemos visto o escuchamos que las mamás son muy protectoras? Algunas, como que otras no, y sobre todo las abuelitas, son las que dicen cuando el niñito está gateando de repente en el suelo, ¡buah! Coge su mano y porque todo lo lame o todo lo trata de como que lo lleva a su boca porque ahí está viendo un crecimiento dental, ¿verdad? Entonces algunas mamás se exageran, bueno, no exageran, mi mamá exagera, pero comienzan a reaccionar y dicen, no, no te metas la mano en la boca, o no, no camines descalzo, o no, ay, te ensuciaste, báñate, o no, a ver, ¿qué otra cosa más he escuchado? Cuando el niñito está por ahí de repente agarrando algo que no es, o se lleva a la tierra, ¿no? O está con tierra y la mamá ya está así en un punto de crazy, ¿verdad? Y las abuelitas son las que dicen, cálmate, el niño está cogiendo anticuerpos de manera natural. No, no le dice eso, le dice, cálmate, le dice, estás haciendo que él se vuelva fuerte, así le dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les digo, el niño está cogiendo anticuerpos de manera natural. Y esos niños son cuando a la larga más grandes, ¿verdad? No se enferman mucho, tienen su sistema un poquito más fuerte, ¿verdad? No en el caso como su querida asesora, porque mi mamá sí, como les digo, exagerada, y cualquier cosita, ya, yo me ensuciaba, algo, alcohol, ¿qué más? O apenas me caía, me hacía un chinchón, o algo, ya, el doctor, ¿no? Y no es que le diga mamá, o ahorita le reprendo, ¿no? Porque yo sé que de alguna manera me estaba cuidando, porque era una mamá eh, primeriza. Por eso no ocurrió con mi hermano, porque mi hermano, como ya conocía eso después, mi mamá, que veía que yo me enfermaba muy rápido, y hasta ahora yo tengo mi sistema inmune, no, no hay que decir débil, ya, ni tampoco malo, pero sí hay a veces donde, por ejemplo, a mí me da mucho más gripe, así entre palabras, que a mi hermanito, ¿no? O que a mi hermano. ¿Por qué? Porque a él sí lo dejaban descalzo, decía, se quemaba o ponía su mano en cualquier sitio, y, no le decían nada. Ya, pero en cambio a mí no, ya por ser la primera hija. Bueno, como les digo, tiene sus ventajas y desventajas. Ya, pero eso no, me estoy desviando. Escuchen, chicos, entonces por eso se dice que el que un niño no esté así, coge y se estimule con el
ambiente, ya es importante porque su sistema capta adecuadamente, ¿verdad? Esos anticuerpos, genera los anticuerpos de manera natural. ¿Ya, chicos? Y bueno, ahí actúa, pues, ¿no? El TH2. ¿Y qué pasaría si yo en una respuesta de alérgenos tengo una respuesta TH1? No habría nada, porque el TH1 no hay o no tiene una respuesta alérgica escrita. Eso también para su libro, para su anote, su apunte, ¿ya? ¿Cuál es el que voy a tener qué linfocito voy a tener en una respuesta alérgica? El TH2. El TH1, no, porque no existe una respuesta alérgica descrita. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hablemos ahora un poquito más del tratamiento que se aplica justamente para lo que es la alergia, porque hay un tratamiento, como les digo, para las personas que de repente no suelen o son muy hipersensibles al alérgeno y vamos, ¿no? Hasta el hospital. Ahí se activa ya el patrón TH1. ¿Por qué? Porque este patrón H1 hace que no haya una respuesta alérgica. Es como que si estuviera bloqueando. El TH2 lo que hace es combatir, pero el TH1 bloquea, ya bloquea ese patrón de la alergia. Entonces por eso es en esa inmunoterapia, como el TH1 no existe una respuesta alérgica, se le inocula, ¿ya? Ahora, con respecto a las características generales de los eosinófilos, basófilos y mastocitos, porque es importante, porque acuérdense que ellos van a tener sus receptores de la inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces, para eso es lo más importante que debes de acordarte. Entonces, cuando les hablen de mastocitos, basófilos, que son vinculados a la sensibilización o a la hipersensibilidad inmediata, ¿por qué? Porque van a tener receptores ¿de qué cosa? De la inmunoglobulina E, ¿verdad? ¿Y dónde? La inmunoglobulina E ya va a tener su acción efectora, eso también quiero que ustedes lo sepan, en la región FC. O sea, no es toda, no, sino en mayor proporción en la región FC, ahí va a dar esa porción efectora donde va a combatir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablemos de la región FAC, que es otra región de lo que es parte del anticuerpo de la inmunoglobulina E, esta va a quedar libre de reconocer los alérgenos, por ende no va a luchar, no se especifica. En cambio, si yo hablo de la región FC, esa sí es efectora, esa sí va a reconocer a mi alérgeno. ¿Ya, chicos? Muy bien. Otra cosa que ustedes también deben tener en cuenta es esto, reacción con el alérgico. Cuando yo les digo que así como hay una reacción aguda, ¿verdad? Que no es moderada, que yo la puedo tratar, me alejo o simplemente mi sistema trata de como que solito compensarse para volver a la homeostasis, hay también una parte grave, una parte que es mucho más complicada. Y esa parte complicada, si es que yo no la trato a tiempo, si es que yo no intervengo, me puede llevar a lo que es el shock anafiláctico. Y este shock anafiláctico es un shock a nivel sistémico causado, ¿por qué? Por la alergia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, allí para la hipersensibilidad tipo 1, ¿hay algún tipo de tratamiento, diagnóstico? Sí. Por ejemplo, el diagnóstico más común, chicos, como yo les digo, así están viendo en esta imagen, no sé si lo pueden ver. Las personas comienzan, bueno, los doctores comienzan a darte una serie de pruebas donde te van a inyectar a nivel de la piel, ya, ciertos alérgenos, ya. Y entonces cuando tu piel comienza a ponerse un poquito roja, se hincha como si estuvieras teniendo un tipo ¿cómo se llama esto? Sarpullido, no es sarpullido. Como una leve rojez así grandadito, ya, no sé si ven ahí en la imagen. Tiene un nombre, pero se me ha olvidado, está en la punta de mi lengua, les juro. Comienza, ¿no? Entonces, ¿a qué cosa? A ver una reactividad. Esto es evidencia de reactividad del alérgeno, ¿verdad? Y cuando entonces yo ya tengo eso, porque ya sé que mi paciente está reaccionando contra algo, lo que yo debo de hacer es dar un tratamiento. Y este tratamiento puede ser de dos formas. Puede ser un tratamiento, ¿verdad? Donde yo inocule, de alguna forma trate de pararle la reacción alérgica, o puede ser también un tratamiento químico, que quiere decir que tengo una terapia con anticuerpos monoclonales contra la inmunoglobulina E, como por ejemplo estos de acá que estamos mencionando, el omalizumab es un anticuerpo que se une en la región FC de la inmunoglobulina E, y lo que va a permitir
bueno, lo que no va a permitir es la unión, ¿verdad? A los mastocitos porque va a evitar el proceso de sensibilización. Es decir, trata de parar esa hipersensibilidad que uno tiene. Ya chicos, para ese omolucimab, Angie, ¿dónde yo lo puedo ver? En el caso del control de asma, de urticaria. Ya chicos, así también como el omolucimab, tengo las cromolinas, ¿ya? ¿Y esto qué va a ayudar? Va a estabilizar la membrana de los mastocitos, bloqueando la desgranulación. Cuando yo comienzo a desgranular, ¿verdad? Porque acuérdense que entra la hemoglobina E, comienza a desgranular, estoy comenzando yo a liberar histamina. Y la histamina es aquella que me va a producir la tos, la nariz, los ojos, ¿verdad? Porque es un tipo de alergia. Entonces, lo que va a hacer la cromalina es tratar de estabilizar esa membrana que de repente está como que bombeando la histamina y se está liberando, tratar de calmarla, bloquearla para que ya no libere, ¿no? O desgranule la histamina, los leucotrienos y todo eso. Así también como en las cromolinas, tengo un antihistamínico, ¿verdad? Y cuando justamente nosotros tenemos este proceso de gripe o un proceso viral, muchos de los doctores a quienes nosotros acudimos nos dan pues algunas pastillas que son, como por ejemplo el Alercet, no sé si han oído también de Libera, o la famosa cetiricina, ¿verdad? Que lo que tratan es inhibir ese proceso de histamina, de desgranulación. Otro es el Montelukast, y ese acá, para mí es uno chévere porque es un inhibidor del leucotrieno y evita broncoconstricción. ¿Dónde yo le puedo ver esto? En la rinitis alérgica y en procesos bronquiales. Sobre todo en la rinitis o en la bronquitis, ya yo lo puedo ver. Así que si de repente les viene un caso clínico de rinitis o bronquitis, no duden, el Montelukast. Ya, ese es un inhibidor de un leucotrieno y broncoconstricción. Cuando uno tiene rinitis, está todas las fosas nasales llenas de lo que es histamina. Ya está congestionada. Eso es a nivel de la nariz. Pero si yo veo un proceso también de congestión a nivel de los bronquios, eso se llama bronquitis. Chicos, igual voy a tener lo que es un inhibidor de citocinas, que acá también utilizo los anticuerpos monoclonales y los corticosteroides. Pero los corticosteroides sobre todo, y esto es por fármaco que más adelante lo van a llevar, es uno de los procesos que se da casi al final. O sea, después de haber tratado con omalizumab, con cromalinas, con antihistamínicos, con Montelukast, con los inhibidores de citocinas, si ves que ninguno de tratas, llegas a un corticosteroide. Porque el uso de corticosteroides, así como también es bueno por su efectividad, es malo si lo usas en un tratamiento prolongado, ¿ya? Y de repente por ahí tienes un paciente que lo corta así a las primeras, más que una ventaja o una ayuda, te puede causar una desventaja, ¿ya? Entonces, este corticosteroide es casi ya la última opción que los médicos, algunos médicos, ¿no?, utilizan. ¿Y por qué? Porque bloquean acciones efectoras de moléculas liberadas por mastocitos y agentes que bloquean la desgranulación, ¿verdad? Pero su fuerza es muy efectiva, muy específica, muy fuerte, muy potente, ¿verdad? Que tratan, ¿no?, de medir el uso de corticosteroides. Bien. Vamos a ver ahora la hipersensibilidad de tipo 2 y de tipo 3. Estas son casi parecidas y por eso las he puesto juntos. Ya vamos a ver primero esta hipersensibilidad de tipo 2. Esta está medida por anticuerpos. Ya, acuérdense, los anticuerpos van a entrar acá, ¿verdad? Pero el tipo 2 se va a caracterizar ¿por qué? Por obtener anticuerpos que van a reconocer determinados tejidos. Voy a también tener anticuerpos que van a reconocer determinados receptores y pueden tener una acción agonista, ¿ya? Entonces, cuando yo hable de tejidos, estoy hablando ya de una zona un poco más grande, ¿verdad? Entonces, acá van a entrar lo que son moléculas propias y van a generar un proceso inflamatorio, no en una célula, sino en un conjunto de ellas, ¿verdad? Un tejido. Y cuando hay un daño ahí, entonces hay una hipersensibilidad del tejido a nivel de ese tipo 2. Así, también como pueden ver, ¿verdad?, un anticuerpo que reconoce un daño en los receptores y acción agonista. ¿Qué quiere decir? Primero, hay que recalcarles algo. El término agonista ya es muy diferente de lo que yo conozco por el antagonista. El antagonista es aquel que va en contra, ¿verdad? Y el agonista es aquel que va a ayudar.
Entonces, si yo estoy hablando que acá van a reconocer a los receptores, va a ver que hay una estimulación por algunos de ellos. Y esa estimulación de los receptores provoca enfermedades porque hay una hiperreactividad de ellos, ¿verdad? Y entonces los efectos que yo puedo tener, como son agonistas, van a incrementarse. Entonces si yo tenía de repente un uso en un cierto órgano, en una cierta parte de mi cuerpo, que ya tenía un uso general, pero ahora hay una hiperreacción, estoy haciendo que ese receptor comience a generar más de algo, ¿verdad? Entonces yo no quiero eso, porque si yo genero más de algo, voy a generar un desbalance, ¿verdad? Y es ahí donde yo causo una determinada enfermedad. Entonces lo que se va a hacer es bloquear, ¿verdad? Bloquear a esos receptores y a sus ligandos para que esa respuesta que de repente se ha incrementado se comience a atenuar y llegue hacia el entorno. ¿Ya, chicos? Eso es con respecto al tipo 2. ¿Y qué pasa con la hipersensibilidad de tipo 3? Acuérdense que acá ya no voy a hablar de tejidos, ya no voy a hablar de receptores, sino de que voy a hablar de inmunocomplejos. Y los inmunocomplejos nosotros ya hemos ido viendo, ¿verdad? En las clases. Estos salen a nivel del sistema circulatorio, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer, si es que ahora ya no va a haber una hiperreactividad de tejidos, hiperreactividad de receptores, sino que ahora va a haber una hiperreactividad de lo que son inmunocomplejos, lo que yo tengo que hacer es apagarlos, ¿verdad? Tratar de que se medien y vuelvan a su estado normal. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, ¿dónde yo puedo ver allí ese tipo de situaciones? Angie, disculpe, antes que pases. Ya el proceso que es la glomerulonefritis. Entonces, ¿qué hay acá? Eso es un tipo de enfermedad, va a ocurrir a nivel renal y acá se va a dañar la actividad de los riñones, ¿verdad? ¿Y por qué se da? En una glomerulonefritis hay un proceso de inflamación. ¿Por qué? Por el reconocimiento de anticuerpos antígenos, ¿ya? ¿Y dónde va a haber entonces esta hiperreactividad? A nivel de lo que son los inmunocomplejos. ¿Que dónde están esos inmunocomplejos? En el glomérulo. Por eso es que el glomérulo se inflama y lo que me va a generar es un daño, ¿verdad? Es un proceso inflamatorio, va a estar sensible, ¿ya? Entonces, acuérdense, un tipo de hipersensibilidad ya va a ser justamente la glomerulonefritis. Ahora, voy a ver que también existe de la hipersensibilidad del tipo 2 una actividad infectora de anticuerpos, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo a nivel de lo que son los tejidos, los receptores. Angie, ¿me Pero escuchas? ¿por qué se dice que hay? Sí, ¿qué pasó? Dime. ¿Podrías explicar de nuevo el tipo 2? Se cortó Ya. un poco. Ok. Ya, yo les decía que el tipo 2 son los anticuerpos, ya, que van a mediar dos procesos. Cuando hay una inflamación a nivel de los tejidos, ya, y cuando hay una hiperreactividad o una hipersensibilidad a nivel de los receptores. ¿Cómo es esto? Cuando en los tejidos hay una inflamación, es como que si comenzara a hincharse, ¿verdad? Entonces ahí lo que va a haber es que a cualquier tacto, ¿verdad? Que haya en mis tejidos va a haber como que un incremento. Entonces lo que yo busco es tratar de ese proceso que ha incrementado, ha dañado mi tejido, ¿verdad? De cualquier órgano, porque eso es a nivel general, de cualquier órgano que sea un tejido, ¿ya? El anticuerpo va a tratar de calmarlo. Calmarlo, ¿para qué? Para que vuelva a lo normal. Lo mismo ocurre, acuérdense, tanto en tejido como en receptor, en los receptores y la acción agonista. Yo les decía, la acción agonista es aquella que ayuda a incrementar algo. Es como que le da el punche o le da el plus para que eso comience a hacer más. Entonces si yo tenía un receptor que actuaba de alguna forma, ahora con esta acción agonista, ¿verdad? Y con la hipersensibilidad, lo que va a hacer es actuar de manera mucho más, es decir, me va a generar más de lo que el receptor generaba. ¿Y eso qué ocurre o qué causa? Un desequilibrio. Entonces, tanto a nivel del tejido como el receptor, cuando ustedes vean de repente por ahí una pregunta a nivel de tejido, a nivel del receptor, es hipersensibilidad de tipo 2. ¿Qué ocurre cuando ahora ya no les hablan ni de tejido ni de receptores?
sino les hablan de inmunocomplejos. Ah, entonces ahí ya no viene a ser ni uno ni dos, sino ahora del tipo 3, la hipersensibilidad del tipo 3. Pero acá también tienen que haber los anticuerpos, acuérdense, 2 y 3 tienen que ver con anticuerpos, y la uno también, ¿ya? Pero acá el anticuerpo lo que va a hacer es tratar de compensar a los inmunocomplejos. ¿Por qué? Porque como ha habido una hiperreacción, una hipersensibilidad, los inmunocomplejos se alocan. Y de lo que están en el sistema sanguíneo circulando, ¿no? Tranquilos, chill, con esa VIP toda tranqui, se alteran y salen del sistema circulatorio. Entonces ahí también hay un proceso de inflamación, un proceso de hipersensibilidad. Y lo que yo tengo que hacer es con el anticuerpo tratar de calmar, de mediar, que ya no salga del sistema circulatorio. Chicos, ¿me entendiste hasta ahí? No sé quién me preguntó. ¿Me puedes por favor decirme si me entendiste hasta ahí? Sí, Angie, muchas gracias. Listo. Ya, así cuando se corte, chicos, me avisan. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como yo les decía, ya, este proceso de hipersensibilidad de tipo 2 y 3 hay por una actividad de efectora de anticuerpos. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos lo que van a hacer es reconocer antígenos que son propios, ¿verdad? Y que activan ese complemento, ¿verdad? Y al momento de activar el complemento, hay también una actividad de lo que es el neutrófilo, y ese neutrófilo va a generar el proceso de inflamación. Entonces, lo que va a todo conllevar es una estimulación del complemento y ¿qué cosa? Reclutación de mediadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque como ya han salido del sistema circulatorio, ya han causado una hiperreactividad, lo que yo tengo que hacer es volver a tratar de llevar hacia el equilibrio. ¿Hacia qué cosa? Hacia la homeostasis. ¿Ya, chicos? Un ejemplo, Angie, de hipersensibilidad tipo 2 que sea efectora de anticuerpos puede ser la anemia hemolítica. Eso vamos a ponerlo de otro color para que ustedes lo tengan. La anemia hemolítica, ¿por qué? La anemia hemolítica ya es un tipo de afectación. Por ejemplo, en el recién nacido lo que va a ocurrir es se van a alisar las plaquetas. Y las plaquetas, ustedes saben, los glóbulos blancos, ¿verdad? Son un tipo de defensa. Entonces, si están alisándose esas plaquetas y la anemia, obviamente lo que va a traer es una disminución, ¿verdad? De todo un proceso, lo que va al final a ocurrir puede ser, o bien mi sistema inmune, como ya no hay una reacción súper gigante, sino una descompensación, entonces lo que yo tengo que hacer es volver a llevarlo a lo normal. ¿Ya? ¿Y esa anemia me puede generar inflamación? Sí, también en ciertas zonas. Entonces, por un lado y por el otro, hay hipersensibilidad. La trombocitopenia también, porque está alisando las plaquetas, está bajando el sistema inmune, pero por el otro lado también me va a generar inflamación. Entonces de las dos formas me va a generar hipersensibilidad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Otro tipo de afectación puede ser el bloqueo de unión de un ligando-receptor, como hemos visto, ¿verdad? El tipo 2 también tiene que ver con los receptores. ¿Y dónde yo voy a ver ese tipo allí de afectación del receptor? ¿En qué enfermedades? En lo que es la miastenia gravis, ¿ya? Ese es un tipo de enfermedad autoinmune. Acuérdense, autoinmune es decir que el propio sistema inmune va a estar en tu contra, te va a dañar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los anticuerpos acá van a reconocer los receptores de acetilcolina, y estos receptores de acetilcolina están a nivel de esto, de la fibra muscular o del músculo, ¿ya? Y entonces los nervios lo que van a hacer, porque acuérdense que en nuestro músculo tenemos nervios, van a liberar la acetilcolina para que ocurra la sinapsis. Sin embargo, esta acetilcolina no va a poder traducir su mensaje porque los receptores a este nivel se encuentran bloqueados. ¿Por qué? Porque hay una hiperreactividad. Entonces, si no puedo yo tener a mis receptores listos para recibir a mi acetilcolina, lo que voy a hacer es va a haber un bloqueo. Van a estar bloqueados los anticuerpos y no permiten la unión de la acetilcolina. Entonces acá por una falla de estos receptores, ¿verdad? Ante esa hipersensibilidad que mi propio sistema inmune me está ocasionando, porque es algo que me están dando en contra mío, ¿verdad? Es lo que va a ocasionar la miastenia gravis. Así como esta enfermedad, chicos, tenemos también que hay manifestación. ¿Cuál es la manifestación para que yo pueda decir que tengo miastenia gravis? ¿Cómo es? Tiene que ver con lo que son los nervios, porque acuérdense que el nervio está liberando la acetilcolina. Lo que va a pasar es caída de párpados,
debilidad muscular. ¿Por qué? Porque la fibra no está llegando a conectar con esa acetilcolina, con ese nervio. ¿Chicos? ¿Qué otra enfermedad podemos tener? ¿O qué enfermedad de Graves o de Graves, esa es la que estamos viendo, podemos tener? Por ejemplo, como les digo, así como la miastenia gravis, vamos a tener la enfermedad de Graves. Y esta, chicos, lo que va a afectar es a nivel de la glándula de la tiroides. ¿Y por qué? Porque la tiroides también es una glándula que pertenece a lo que es el sistema inmune, porque ahí yo estoy liberando hormonas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Estos receptores de hormonas, sobre todo de las hormonas tiroideas, ¿y cuáles hormonas son las tiroideas, Angie? La T3 y T4. Ya esto más adelante ya lo van a ver, pero por ahí les doy el datito. Son reconocidos por anticuerpos y en lugar de bloquear el receptor, lo van a activar. Están generando una hiperreacción, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que como están tratando de incrementar, hay un incremento ¿de qué? De la hormona tiroidea. Entonces estoy secretando más hormona de lo que yo ya debería tener o de lo que yo debería secretar. Y cuando yo comienzo a tener más hormona tiroidea, me va a generar un desequilibrio, porque con las hormonas nunca puedes jugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas provienen desde por acá y controlan todo un canal en todo nuestro cuerpo. Acá, si yo altero lo que es la hormona tiroidea, la disminuyo el aumento, puedo tener lo que es el bocio, puedo tener lo que es un hipotiroidismo como un hipertiroidismo. En este caso, si estoy incrementando, puedo tener un hipertiroidismo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y con respecto a Angie, ¿cuáles son las enfermedades del tipo 3? Porque ahorita hemos visto la del tipo 2, ¿verdad? La anemia, hemos visto la trombocitopenia, hemos visto la miastenia gravis, hemos visto la enfermedad de Graves. Ya, pero ahora háblame de la hipersensibilidad de tipo 3, esa donde van a estar los inmunocomplejos. Acá, chicos, la que ustedes no se deben de olvidar por nada del mundo es esta, la del lupus eritematoso sistémico, o LES. Para que se acuerden, y seguro se van a acordar. Hay una cantante, ya que nosotros tenemos, bueno, yo principalmente porque es de mi época, de cuando yo veía Disney. No sé si ustedes se conocen a Selena Gómez, la que hacía de Alex Russo en esa serie de los hechiceros de Waverly Place. Ya, eso es de mi época. Entonces, yo me enteré ya hace tiempo que ella pues sufría de esta enfermedad, de lo que es el lupus eritematoso. Y yo pues como siempre, me ha interesado así buscar qué es el lupus, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Busqué, me investigué. Y lo que yo pude llegar a entender es que el lupus eritematoso también es una enfermedad autoinmune, o sea, el sistema inmunitario va a generar en contra, porque lo que va a hacer es dañar ya algunos tipos de órganos en el cuerpo, ya hay un daño a nivel de la actividad del complemento, y el complemento es importante, ¿verdad? Porque forma una barrera, forma una cascada donde ayuda a la protección, ¿ya? Pero en este caso ese complemento no va a funcionar bien, ¿ya? Y lo que va a hacer es esto, provoca efectos inflamatorios. Por eso es que las personas que tienen lupus a veces paran hinchaditas, tienen mucha debilidad en los músculos, tienen como que tics por los nervios, porque hay una afectación, una inflamación sistémica, es decir, en todo su cuerpo. ¿Ya? Ellos están en constante tratamiento, constantes tipos de pastillas que toman, tipos de terapias para poder ayudar, ¿verdad? A controlar ese daño del sistema inmune. ¿Ya? Como vimos en el caso de Selena, ¿qué le pasó a ella? Ella tuvo que tratar, creo que no, tuvo un trasplante, ¿ya? De riñón, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque justamente el lupus, uno de los órganos que más va a afectar es a nivel renal, ¿ya? Entonces, justamente al provocar el daño a nivel renal, si se sistematiza o si yo generalizo, provoca en realidad un daño en todo el organismo. Ya, chicos, entonces por ahí ustedes, lo que yo quiero llegar dándoles estos ejemplos es que ustedes cuando estudien traten de conectar con algo de su entorno, para que no lo sientan pesado, para que cuando ustedes estudian digan, ah, ya sí, esto le pasó a tal famoso o a tal artista, o no, de repente, ni siquiera los famosos, a mi tío, a mi vecino, a mi primo, no sé, pues por ahí un amigo, su papá, ya, lo que sea, pero tú tienes que de englobar esos conceptos para que se te queden y relacionarlos y en tu examen ya no lo veas tan pesado.
Entonces, hasta acá llegamos, chicos, con lo que son hipersensibilidad 2 y 3. Podemos ver acá los ejemplos. Acuérdate, el 2, las famosas anemias, ¿verdad? Las trombocitopenias. Acá tenemos también uno que es la enfermedad del síndrome de Goodpasture. Muchas veces lo preguntan. Tenemos la miastenia gravis, que también te van a preguntar, y la enfermedad de Graves. En el tipo 3, aparte del lupus, ¿qué otra enfermedad puedo encontrar? La poliartritis nodosa, la artritis reactiva y la enfermedad del suelo. Chicos, muy aparte del lupus eritematoso sistémico. Bien, ya vamos a acabar, vamos con la última, la hipersensibilidad tipo 4, ¿verdad? O la tardía. Esta está mediada por los linfocitos T, ¿verdad? Esa es la característica. Acá ya no voy a hablar de anticuerpos, acá voy a hablar de linfocito T, ¿verdad? ¿Y qué linfocito T? Ah, bacán, no va a haber una discriminación. Tanto el CD4 como el CD8 van a provocar la liberación de estas citocinas, llevando al proceso inflamatorio, actividad citotóxica, ¿verdad? Pero, entonces, cuando yo tenga esta hipersensibilidad, ya, acuérdense que como es tardía, ya, no va a ser rápida, no va a ser inmediata, como la de tipo 1, ¿verdad? Esta, acuérdense, no es tan rápida. ¿Por qué? Porque por lo mismo, si ustedes sabían, en la primera, donde están los mastocitos, los basófilos, ¿qué sistema inmune va a estar ahí? Innato o adaptativo. A ver, los escucho. Innato. Y si yo hablo ahora de linfocitos, ¿qué sistema inmune estaría hablando? El adaptativo. El adaptativo. Y ustedes saben que el innato es rapidito, al toque, ¿verdad? Porque son los primeros cachaquitos. Pero el tardío, ustedes saben que tiene su tiempo, se demora, llega en alfombra roja, ¿verdad? Hace su red carpet para llegar a la zona de batalla, ¿verdad? Y todavía pasa y le preguntan, ¿qué estás vistiendo? En este caso le dice, ay, estoy con mi citoquina, con mi interleuquina, ¿no? Y así. Pero no, el sistema inmune innato, ya, es el que no les iba, no le importa, él va como sea, ella con tal de llegar primero a la situación donde hay peligro, ¿ya? Entonces, acuérdense, el tipo 1, rápida, la tipo 4, el tipo 4, tardía. Chicos, entonces acá, ¿qué puedo yo ver? Por ejemplo, acá se da una hipersensibilidad en una inflamación granulomatosa, ¿verdad? Acá puedo ver que como se van a formar gránulos a partir de estos linfocitos, los Th1, hay una producción de mediadores de inflamación, ¿verdad? Los interferones, entonces esos se van a formar gránulos, como están viendo acá en la imagen, forman granulitos, ¿verdad? Y estos granulitos van hacia donde yo voy a tener el macrófago, el eosinófilo y el neutrófilo, pero sobre todo van hacia estos, hacia los macrófagos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos van a mediar la inflamación, ¿ya? Pero acuérdense, no solamente macrófagos, sino quienes también entran en este sistema, los eosinófilos y el neutrófilo. ¿Ya, chicos? Dependiendo del tipo de ser o ente que me va a invadir, va a ser mi reacción hacia ellos. Mayormente, yo les comento que median los macrófagos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tipo de enfermedad que yo pueda tener en una hipersensibilidad tardía, la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad también autoinmune, donde ¿qué pasa? Se van a dañar las articulaciones, ¿verdad? Y entonces para yo poder diagnosticar hay una prueba, es una prueba de TH donde yo evalúo a los linfocitos TCD4, ¿verdad? A nivel cutáneo también, porque hay una hipersensibilidad de ellos, y me va a permitir saber si de repente el individuo tiene algún tipo de interacción o ha tenido algún tipo de infección con un agente extraño, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿quién? El Microbacterium tuberculoso. ¿Este me puede llevar a generar una enfermedad autoinmune? Sí. ¿Qué más? Puedo también evaluar la inmunocompetencia, o sea, no solamente saber el estado, sino también cuán inmunocompetente es, qué tanto su sistema inmune está hecho para protegerse. Y acá, por ejemplo, el caso que siempre se ve es en el toxoide tetánico. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué otras enfermedades pueden estar ligadas, Angie, al tipo 4? Ya, por ejemplo, si tenemos al linfocito mediado por el CD8, la enfermedad que yo puedo tener entonces es la diabetes mellitus tipo 1. Ya, y acuérdense, la tipo 1 es esa diabetes donde voy a tener a quiénes,
a los islotes de Langerhans y ellos van a estar afectados. ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasa si mis islotes de Langerhans que yo estoy viendo acá se afectan? ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que esos islotes son productores de la insulina. Al yo haber afectado estos islotes, no voy a tener una producción de insulina correcta. Y eso me va a llevar a lo que es la diabetes de tipo 1, acuérdate, ¿ya? Entonces, acuérdense que estos linfocitos que van a estar acá, lo que van a hacer en realidad, como es autoinmune, te va a dañar a ti mismo. Esos linfocitos no es que te van a curar, no, van a dañarte. Y lo que van a hacer es destruir a las células productoras de insulina a nivel de tu páncreas. Por eso yo te digo, las enfermedades que estamos viendo en realidad no, esos linfocitos, esas células no tratan de prevenir, sino lo que van a hacer es generar un daño porque te está explicando ese proceso de hipersensibilidad. Ya hay un daño a nivel de los órganos, porque cuando te está diciendo el término, y acuérdate toda tu vida, autoinmune, es porque el sistema inmune no te va a ayudar, sino se va a volver en tu contra. Y esos linfocitos que deberían, entre comillas, curarte, tratar de ayudarte, lo que van a hacer es generar un daño. ¿Ya? Acuérdate de eso. Aparte de la diabetes, voy a tener también la esclerosis múltiple, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn y la dermatitis por contacto, como estamos viendo aquí. Esta dermatitis por contacto, chicos, es derivada por químicos, ¿ya? Sobre todo los aptenos. ¿Qué pasa? Los aptenos tienen capacidad de autoacoplarse a los autoantígenos y estos autoantígenos van a estimular la respuesta de la CD4 y esta CD4 es la que en lugar de poder ayudarte te va a inhibir, va a dañarte, ¿ya? Muy bien, y el tratamiento, bueno, incluye diversos tipos de alternativas con lo que es la inmunoterapia. Un gran ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que son específicos para cada tipo de enfermedad, ayudan en esto. Y bien, acá ya estamos terminando. Vamos a ver las estrategias de terapia, como les digo, acuérdense, el anticuerpo monoclonal, así también como hay anticuerpos que bloquean ese proceso migratorio, ¿verdad? Para que no se expanda esa hipersensibilidad, hay también anticuerpos contra las integrinas, contra el bloqueo del tráfico leucocitario, las inhibidores del JAK, lo que van a hacer es tratar de cerrar ese canal de JAK para que no pueda haber ya más inhibición, que más inhibidores directos de citoquinas, ¿ya? Muy bien, y ahora vamos a ver la inflamación. Acá ya acabamos, esta inflamación es chiquita. La inflamación, chicos, acuérdense, puede ser aguda o crónica. ¿Y por qué se da una inflamación? Porque puede haber una respuesta a estímulos nocivos y eso va a causar un daño, ¿verdad? A nivel del tejido. También, esta inflamación lo que me puede hacer es ayudarme, ¿verdad? Cuando yo tengo fiebre, cuando se inflama, ¿no? De alguna forma hay una respuesta dentro mío, lo que va a hacer es proteger, ¿ya? Porque va a tratar de recuperar el equilibrio, va a tratar de reparar los tejidos dañados. ¿Qué más? Va a involucrar a los componentes celulares y moleculares, tanto del sistema inmune, innato, adaptativo y el sistema vascular. Porque sobre todo la inflamación, cuando tú te has golpeado, te has chancado, te has torcido el pie, te has por ahí, no sé, tenido un golpe súper fuerte, comienzas a ver que hay como moretones, ¿verdad? O ves que está hinchado, ves que está en color rojo, ¿verdad? Los procesos de la inflamación que ya hemos visto, ¿verdad? Tumor, dolor, rojez, ¿verdad? Porque salen del sistema circulatorio, ¿verdad? Las plaquetas, salen los neutrófilos causando, ¿no? Una lesión, dando una lesión. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más puedo tener en una inflamación? El factor NK beta, porque va a ayudar en la transcripción y maduración de las citocinas inflamatorias. Y el inflasoma, porque esta es una estructura supramolecular que es importante para la maduración de una interleuquina, que es mediadora de la inflamación, que es la interleuquina 1. Muy bien, entonces acá tú ya sabes cuáles son las 5, ¿verdad? Etapas de la inflamación: el calor, el rubor, la tumoración, el dolor, la pérdida de función del tejido, ¿verdad? Esta inflamación puede darse por una infección como que no, ¿no? Y cuando no hay infección se le conoce como una inflamación aséptica. Quiere decir que no hay un microbio, ¿no? Pero sí hay un proceso inflamatorio.
Un ejemplo de esto, por ejemplo, yo les doy mi caso, ya para que se acuerden. Yo por ahí, el mes de febrero, toda valiente, salí a correr porque yo decía que quería hacer mi verano fit, ¿no? Entonces salí a correr, me di la vuelta por el parque que está cerca de mi casa. Y para mi mala suerte, tuve un tirón, ¿ya? Y bueno, ahora que ya lo he estudiado, porque imagínense, yo estudio mi caso, lo que pasó, tengo, o bueno, tenía ya lo que es una tendinovitis, o sea, una inflamación a nivel del tendón, ya del peroné, y me dolía horrible. No tuve una infección, pero tuve una inflamación aséptica. Tuve un proceso inflamatorio porque la parte, justamente los últimos tendoncitos del músculo de lo que es el peroné se me inflamó. Se me inflamó porque de repente corrí mal, o sea, no estiré, no calenté muy bien de repente, no me acuerdo ya hace tiempo. Y por eso tuve, ¿no? ¿Tuve una infección? No, pero sí tuve una inflamación aséptica. Ahora, otro tipo de infección puede ser la diabetes de tipo 2. Uy, sorry. Y esta diabetes de tipo 2, chicos, este sí es un proceso inflamatorio crónico, también es aséptico, ¿ya? Pero la diabetes de tipo 2 es distinta a la de tipo 1, porque la de tipo 2 va a ser una inflamación crónica patológica. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver que los componentes que van a mediar una inflamación son los componentes del complemento, las anafilotoxinas, acuérdense de C3, A y C5A. Estos van a reclutar mediadores celulares de la inflamación. ¿A quiénes, Angie? A los neutrófilos, a los macrófagos, a las quimiosinas, a las integrinas y a las lectinas para poder ayudar en la restauración del sistema vascular. ¿Ya, chicos? Muy bien, y acá vemos justamente las manifestaciones sistémicas de la inflamación aguda, o sea, ya no crónica. En algo agudo, en algo que es reciente, que hay un aumento de la temperatura corporal, leucocitosis, ¿ya? ¿Qué es la leucocitosis, Angie? El incremento del número de los leucocitos. Tus soldaditos blancos, ¿ya? Ellos van a actuar porque hay una inflamación y tienen que ir corriendo al sitio donde hay esa inflamación, ese daño, esa lesión, para poder ayudarte a recuperar el equilibrio. Hay un aumento de los reactantes de la fase aguda. ¿Quiénes son esos reactantes? La proteína C reactiva. Ya, eso también yo lo encuentro en el sistema vascular. Bueno, en el sistema circulatorio. ¿Ya? Hay un aumento también de lo que es la velocidad de sedimentación globular. ¿Y por qué? Porque acá tiene que ver con los eritrocitos. Este aumento de sedimentación globular, chicos, es importante para yo poder mediar la inflamación. Muy bien. Y cuando yo les decía el aumento de temperatura corporal, esto es así, pónganle acá una estrella. Porque acá tiene que ver lo que es el efecto pirógenos. ¿Ya? ¿Y qué es ese efecto pirógenos? Esto también les puede venir en el examen. Hay un desarrollo a nivel dentro mío, ya a nivel endógeno, de algunas interleuquinas, prostaglandinas E, que van a tener un impacto. Y acá puedo yo tener esa sensación, ese cansancio, ese malestar en la fiebre, ¿no? ¿Y qué interleuquinas pueden estar ahí? La interleuquina 1, la interleuquina 6, la COX-2 y las prostaglandinas E2. Ya, chicos, y acuérdense, cuando yo tengo esas ahí que están en todo su esplendor, ¿eso qué quiere decir? De que puede haber dolor en mi articulación, sensación de cansancio y fiebre. Cuando haces tú una gripe y hay un aumento de temperatura, estás teniendo como de calentura, sientes malestar, te quieres tirar en la cama, sientes que no puedes caminar porque te duele todo el cuerpo, sientes como que si un camión hubiera arrollado tu espalda, tus manos, ¿ya? Y sobre todo el cansancio y la fiebre, ¿ya, chicos? Y bueno, acuérdense también de leucocitosis. ¿Qué cosa era la leucocitosis? El incremento de los leucocitos, ¿verdad? Muy bien. Eso de acá les he dejado porque de repente también les puede venir, sobre todo en lo que es laboratorio en lo que es laboratorio para las pruebas de laboratorio, ¿ya? Porque es cuánto es el porcentaje total que deberíamos tener de los leucocitos, de un neutrófilo, de los linfocitos, de los monocitos, de los eosinófilos y de los basófilos. Esto es un aproximado, ¿ya? De lo que se debería tener en valores normales. ¿Ya, chicos? Y acá podemos ver su porcentaje. Esto les he puesto acá, ¿por qué? Porque
Más adelante, esto les puede ayudar para lo que es clínica, sobre todo cuando entren en lo que es laboratorio, les van a pedir cuánto es que una persona debe tener por normal y cuando estos valores comienzan a aumentar o también a disminuir, es porque hay un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un incremento de leucocitos, ¿qué quiere decir? Que ya no tengo 7.400, voy a tener ahora 9.000. Ah, hay leucocitosis. ¿Eso qué quiere decir? Que mi paciente puede tener fiebre, ¿verdad? Una inflamación aguda. Igual, si yo de repente veo que mis neutrófilos bajan o mis linfocitos disminuyen, uy, su sistema inmune, ¿qué quiere decir? Está bajo, las defensas están bajas. Ya chicos, esto es por eso importante esta tablita. Y lo de acá, más que todo, es cómo es que se produce esa fiebre, ¿verdad? El efecto pirógeno ya puede ser causado por una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, ¿verdad? Algo externo. Y eso lo que va a hacer es activar a los monocitos, linfocitos y macrófagos. Es decir, va a activar a tu sistema inmune. Y este sistema inmune va a producir, pues, ¿qué cosa? Interleuquinas, ¿no? Las citocinas, que estas van a ser pirógenas, es decir, netamente de este proceso de inflamación. ¿Y qué voy a tener ahí? Acuérdate, la interleuquina 1, la 6, el factor necrosis tumoral alfa, el COX-2, que es de inflamación, ¿verdad? Y justamente esto, ¿a qué me va a llevar? A que se produzca la prostaglandina E a nivel de las células epiteliales, ¿verdad? Y entonces lo que yo puedo tener es esto, mialgias y artralgias. ¿Y qué es esto, Angie? Las mialgias, dolor muscular. Artralgias, dolor en las articulaciones. Y es lo que tú comienzas a sentir cuando caminas y dices, ay, me duele todo mi cuerpo, no sé qué tengo, ¿no? Y lo que pienso, bueno, yo cuando me da, a mí me da así, por ejemplo, las gripes, ¿ah? Me da primero un dolor de cabeza, chico, la nariz, la garganta, a veces hasta con el oído, porque está todo conectado. Y luego, ya al segundo día, cuando ya comienzo a sentir más, o me da un poquito de calentura, no tanto, fiebre no tanto. Más lo que yo comienzo a sentir es que el cuerpo lo tengo pesado, cansado, y eso, dolor en las articulaciones y músculos. Uy, terrible, ¿ya? Acuérdense entonces de este proceso. Todo es un proceso lo que va a generar al final, si es que, por ejemplo, en mi caso termina acá, pero hay algunos donde no, continúa. Hay una estimulación a nivel del hipotálamo, de las células gliales, hay una liberación del AMP cíclico, es decir, energía. ¿Y todo esto en qué termina? En activación de las neuronas en el hipotálamo, lo que les hace recibir todo ese tipo de mecanismos, llevar y en tu sistema dice, ah, todo esto es fiebre y haces fiebre. Así, tal cual, porque es una cadenita que te lleva de uno a otro para que te genere la fiebre. Muy bien, eso de acá lo voy al toque ya para terminar. El aumento, acuérdense de los reactantes en fase aguda, los pirógenos endógenos, ¿verdad? Acuérdense de la proteína C reactiva, ¿verdad? Y acuérdense de esto, el aumento de la sedimentación globular. Ya hay parámetros como el de Webster, que lo que va a hacer es establecer un tipo de determinación para ver tanto en hombres como mujeres, cuándo es que estos eritrocitos van a verse afectados, ¿verdad? Y acá yo tengo que tener en cuenta la velocidad o tiempo, ¿verdad? Para poder ver si es que se trata de un proceso inflamatorio o no. Y cómo es, si es más rápido, más lento, si es a nivel local o sistémico. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense que también que de una inflamación aguda puede pasar algo crónico, ¿ya? Y esto se conoce como infecciones persistentes. ¿A quién tengo acá? A proceso de un Helicobacter pylori a nivel gástrico. Tengo el virus de la hepatitis C, ¿verdad? Que a la larga, ¿qué me puede dar? Cirrosis. Y esta cirrosis, si es que yo no la controlo, me va a dar cáncer hepático, ¿ya? Fallos a nivel de la regulación negativa y el spleen tópico, ¿verdad? Y bueno, acuérdense que también si yo tengo ya condiciones de tener hipersensibilidad, de ser autoinmune, si yo a esto le aumento el ser obeso, el tener una vida sedentaria, el comer comida chatarra, el no tener una alimentación controlada, el tener mis triglicéridos altísimos, ¿no? O el otro caso o la otra cara de la moneda, que sea una persona inmunosenescente, una persona mayor, adulta, más de 70, 60 años, 80 años, ¿verdad? Que su sistema ya lo tenga muy, muy, muy bajo, pero propio de la edad. Muy bien, y eso de acá, como yo les digo, es que, por ejemplo, en el caso de la obesidad,
cuando vemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que son hipersensibilidades tanto del tipo 3, 2 y 4, ¿ya? ¿Qué se va a ver afectado? Todo se ve afectado porque hay una inflamación crónica, aséptico, hay crecimiento de los adipocitos, va a haber señal de peligro a nivel del tejido visceral adiposo, voy a tener macrófagos que van a intervenir acá, linfocitos que tratan de reducir, ¿no?, la presencia de los TREC y las moléculas, pero al final, en realidad lo que yo estoy teniendo es una concentración proinflamatoria, ¿verdad? Que si yo no la controlo, me puede desencadenar un proceso muy, muy crónico que ya me lleve hasta la muerte. ¿Ya, chicos? Y bueno, lo de acá es básicamente un texto de cómo es que, por ejemplo, estas células TREC que tratan de reducir, lo han tratado de experimentar, ¿no? O cómo ver cómo es que esto sucede en los ratoncitos, ¿ya? Sobre todo en los ratones, hay un tipo de ratón KNPB5, creo que si no me equivoco, que a ellos se les inoculan, ¿no? No son obesos, su tejido visceral está bien, pero cuando hay una pérdida, y acuérdense de esto, de la presencia de los TREC, ese ratón que no era obeso comienza a tener ahora una acumulación molecular, comienza ahora a tener una inflamación. ¿Y todo eso qué va a llevar? Que las citocinas se alteren. ¿Qué cosa? Que los macrófagos se alteren, que disminuya, ¿no? Porque ya hay una pérdida de las células TREC. ¿Y todo esto qué me va a llevar? A tener una resistencia a la insulina de tipo 2. Y una resistencia a la insulina es que ya no tolero la insulina. O sea, no va a haber una forma que me puedan tratar, va a ser muy difícil, ¿no, chicos? Y acá está, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el proceso de lo que es la hiperglucemia, el tipo de diabetes tipo 2? Acuérdense que es muy susceptible, ¿ya? Y son tratadas por lo que es una inmunoterapia muy específica, porque al haber un incremento de macrófagos, de linfocitos T2 y la disminución de los TREX, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar esa recuperación, ¿verdad? Perdón, va a aumentar el daño que yo voy a tener y la recuperación. Es decir, que recuperarme va a ser difícil. Pero si yo tengo a mis TREC bien puestos, bien activados, bien listos, ¿verdad? Y están normales, entonces sí voy a tener a mi insulina bien, sí voy a tener a mi glucosa bien y se va a poder dar todo el proceso normal sin ninguna alteración. ¿Cuándo es que ocurre la alteración? Cuando las TREC se encuentran disminuidas. Para finalizar, el spleen tópico es un proceso que va a dañar al tejido, ¿ya? Y va a reforzar la inflamación, entonces hay que tener cuidado con este spleen tópico, ¿ya? Y lo que va a hacer es que, ya que tengo un antígeno que va a estar en un cierto lugar y me va a infectar y me va a dañar, ¿ya? Este spleen tópico va a aumentar ese proceso de daño. O sea, ya de por sí, si yo tengo algo que me daña, el spleen tópico lo que va a hacer es aumentar esa reacción. ¿Ya, chicos? Entonces, sobre todo, ¿dónde esto yo lo puedo ver? Donde en un proceso viral. Acá está, pues, un resumen, ¿ya? Cuando hay una inflamación crónica, los niveles de MHC1 aumentan y se presentan en los antígenos del virus y propios que no han sido vistos por el sistema inmune, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿quiénes actuaban en la hipersensibilidad 1, 2 y 3? ¿Quiénes actuaban? Los anticuerpos, ¿verdad? ¿Y estos anticuerpos de quién provienen? De los linfocitos B. ¿Y esos linfocitos B de dónde provienen? De aquí, ¿verdad? Del timo. ¿Ya? Y estos linfocitos B ven a antígenos propios, reconocen, hay una alta afinidad y se mueren. Pero así como hay antígenos propios, ya nunca van a ver el linfocito en el timo porque son crípticos y eso hay que tener cuidado. Ya no se van a expresar adecuadamente, nunca se ve el linfocito que sale a la periferia creyendo que son extraños cuando hay una inflamación de estos antígenos crípticos. Por eso el efecto inflamatorio se expresa, aparecen los MHC1, este complejo, y los linfocitos lo atacan. Entonces, ¿qué te quiere decir todo esto para no marearte? Yo tengo que tener en cuenta, ya que cuando hay una enfermedad autoinmune, el linfocito no va a reaccionar de la manera que yo espero, sino que va a hacer, va a atacar a algo que es algo bueno, algo sano, sino que el sistema lo está confundiendo. Sin embargo, si mi sistema inmune estuviera bien, estuviera apto, no va a haber ese problema, porque el linfocito lo detecta como ahora sí,
a solamente los entes que son extraños, que no son parte de mí, y lo va a atacar. ¿Ya, chicos? Bien, mensajes importantes de la charleta del día de hoy. Acuérdense, las reacciones de hipersensibilidad se agrupan en 4 categorías. ¿Y de acuerdo a qué son estas categorías? Al sistema de clasificación de Hens y Combs, ¿verdad? Es un mecanismo inmunopatológico. Hemos visto un tipo de hipersensibilidad que era el tipo 1, ¿verdad? La hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata, acuérdense que es la alérgica. Y acuérdense que la 1 va a incluir la activación de un patrón de respuesta TH2, ¿verdad? Y esta también va a tener que ver con la secreción de la inmunoglobulina E. ¿Qué más? Esta inmunoglobulina E, ¿dónde estaban sus receptores? Aquí, ¿verdad? En los mastocitos, en los basófilos, y obviamente que todo esto va a proporcionar una desgranulación, ¿qué cosa? Al contacto con mi alérgeno, ¿verdad? Es decir, tengo la inmunoglobulina, choca con mi alérgeno, me fregué, porque comienza a desgranular. Y ahí comienzo yo a tener la histamina, comienzo a tener los leucotrenos y todo eso va a hacer que yo comience a secretar, bueno, ya sabemos, ¿no? La alergia. ¿Qué pasa si también veo que las diversas estrategias para yo poder controlar este tipo de reacción a la inmunoterapia, ¿verdad? Donde yo voy a utilizar el TH1. ¿Por qué? Porque el TH1, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la inmunoglobulina E, ¿verdad? ¿Y dónde voy a tener este TH1? Acuérdense, en los famosos anticuerpos monoclonales. Solamente los monoclonales, no, habíamos visto también a las cromalinas, al Montelukast, ¿verdad? A los inhibidores mediadores de efectores, antileucotrénicos, antihistamínicos, que me ayudan a controlar la hipersensibilidad de tipo 1. Vamos a poner de otro color a la hipersensibilidad de tipo 2. Esa tipo 2 está involucrada por los anticuerpos, ¿verdad? Ayudan a reconocer a los antígenos que provocan inflamación. Y bueno, también acuérdate que en el 3 que había una activación de los inmunocomplejos, ¿verdad? Acá en el 2 voy a tener una activación del complemento, reclutamiento de los neutrófilos y del daño tisular. ¿Qué enfermedades tenía acá en el tipo 2? Acuérdate, la anemia. A ver, chicos, ¿quién más? Ayúdenme. Aparte de la anemia, ¿qué enfermedad tenía en el tipo 2? Trombocitopenia, La trombocitopenia. ¿Qué más? la enfermedad de Graves, Muy bien. Les falta uno. Comienza con M. esa, si es que no me equivoco, era, era antagonista, ¿verdad? Sí. Les ayudo. Mía. Acuérdense, Mía. A ver, ¿quién por ahí lo puede sacar? Y Miastenia. también miastemia, correcto, miastemia. ¿Y saben cómo no se van a olvidar de esto? Porque también esto tiene que ver algo con, si se dan cuenta, enfermedad de Graves, miastemia gravis, Graves, por ahí tienen que sacarla, ¿ya chicos? Acuérdense, eje y miastemia gravis, ¿ya? Muy bien, eso acuérdense, está muy bien, tiene que ver con lo que es el antagonismo. Teníamos a la hipersensibilidad de tipo 3, eso también tiene que ver con los anticuerpos, ¿verdad? Pero acá, ¿qué cosa? Entraban el inmunocomplejo, ¿verdad? ¿Qué enfermedades, a ver, quién me ayuda, tenía en el tipo 3? El de Selena, lupus. El lupus, muy bien. El es, ¿verdad? El lupus eritematoso sistémico. ¿Qué más? A ver, habíamos visto por ahí también uno, a ver, no sé si se acuerdan, uno que era de las artroides, ¿verdad? Y si no me equivoco, también había una fiebre ahí, ¿ya? Pero sobre todo el más importante es el lupus, ¿ya, chicos? A ver, en la hipersensibilidad de tipo 4, por qué se caracteriza esta? Porque acá, ¿qué hay? Actividad de los linfocitos, ¿verdad? Tanto de CD4 como de CD8. ¿Y qué enfermedades iba a tener acá? Uy, acá sí hay un montón, ¿verdad? La diabetes tipo 1, la dermatitis por contacto o atópica, tópica. También voy a tener acá lo que es, a ver, ¿quién se acuerda? La diabetes tipo 2, ya, también.
Si no me equivoco, la artritis reumatoide también está acá. Son bastantes enfermedades que voy a tener en el tipo 4. ¿Ya, chicos? Y acuérdense que hay diversos mecanismos de clasificación para los tratamientos, ¿ya? Y también para el diagnóstico. Nunca se olviden de eso. ¿Qué diagnóstico o qué prueba me puede ayudar en el tipo 4? La prueba de TH, que te permite evaluar ¿qué cosa? La respuesta del linfocito TCD4. Muy bien, y lo último habíamos visto era inflamación, ¿verdad? Acuérdense que la inflamación puede ser crónica o aguda. La inflamación es un proceso que involucra componentes del sistema tanto inmune como donde la mayoría de los casos que hemos visto a nivel vascular, es decir, a nivel sistema sanguíneo, ¿verdad? Y puede ser, acuérdense, séptica o aséptica. ¿Y qué quiere decir esto, chicos? Que puede haber infección o no puede haber infección, ¿verdad? ¿Y cuáles son los signos de inflamación? Eso también es pregunta. Rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de función tisular, ¿verdad? ¿Y quiénes actuaban acá en inflamación? Había, ¿verdad? Un proceso, un mecanismo. La leucocitosis, había citocinas proinflamatorias y los pirógenos que me van a dar, ¿qué cosa? La fiebre, ¿verdad? Y en una crónica, eso ya no es algo de días, ¿verdad? Es algo de meses, de semanas. Esto es más perjudicial, hay un producto, ¿verdad? El daño tisular y incluye enfermedades acá, acuérdense, las autoinmunes, trastornos degenerativos, trastornos metabólicos y lo que sea el cáncer. ¿Ya, chicos? Bien, con esto hemos terminado la clase del día de hoy.